Bienvenidos a Terror Nocturno. Aquí encontrarás historias de terror, misterio y aventuras que te harán temblar de miedo y te dejarán sin aliento. Suscríbete para más contenido aterrador y no te pierdas ninguna de nuestras historias. Historia 1. La noche del pacto. Recuerdo la noche que hicimos el ritual como si fuera ayer. Estábamos todos tan emocionados, tan seguros de que iba a funcionar. Yo era el que había convencido a mis amigos de que lo hiciéramos, y estaba seguro de que iba a ser el que se beneficiaría más de todo esto. Habíamos pasado semanas investigando sobre rituales y entidades sobrenaturales, y finalmente habíamos encontrado uno que parecía prometedor. La entidad se llamaba el Devorador de Almas, y se decía que podía conceder cualquier deseo a cambio de un precio terrible. Pero yo no me importaba el precio. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ser rico y famoso. Así que me arrodillé en el centro del círculo, rodeado de velas y símbolos extraños, y hice mi petición. Pedí ser millonario, con una fortuna de millones de dólares. La entidad aceptó y me dijo que mi deseo se haría realidad en una semana. Me sentí como si estuviera en la cima del mundo. Al principio, todo parecía ir bien. Comencé a recibir noticias de que mi fortuna estaba creciendo y pronto me convertí en millonario. Compré una mansión, un yate y un coche deportivo. Me sentía como un rey. Pero pronto comencé a notar que algo estaba mal. Mis amigos comenzaron a desaparecer uno a uno y nadie sabía qué les había pasado. Al principio, pensé que se habían aburrido de la vida que llevaban y habían decidido empezar de nuevo. Pero luego comencé a encontrar sus cuerpos en lugares extraños, con señales de tortura y sufrimiento. Mi amigo Tom fue encontrado en un parque, con los ojos arrancados y la cara desfigurada. Mi amiga Sara fue encontrada en un río, con el cuerpo hinchado y la piel cubierta de llagas. Y mi amigo Mike fue encontrado en su propia casa, con la cabeza aplastada y el cuerpo cubierto de sangre. Me di cuenta de que la entidad había jugado conmigo todo el tiempo. Mi fortuna no era más que una ilusión y en realidad estaba viviendo en una realidad falsa. Me sentí como si estuviera atrapado en una trampa y no sabía cómo escapar. Ahora estoy atrapado en este infierno y no hay escapatoria. La entidad se está alimentando de mi alma y pronto me consumirá por completo. Me arrepiento de haber hecho ese deseo. Me arrepiento de haber sido tan ambicioso. Si estás leyendo esto, no hagas el ritual. No te dejes llevar por la ambición y la codicia. La entidad es real y te consumirá sin piedad. No importa cuánto dinero o poder desees, no vale la pena el precio que tendrás que pagar. No te dejes engañar por las promesas de riqueza y fama. La entidad te dará todo lo que deseas, pero te quitará todo lo que realmente importa. No te dejes llevar por la ilusión de la felicidad, porque al final solo te quedará la desesperación y el sufrimiento. No hagas el ritual. No te arriesgues a perder tu alma. No te dejes consumir por la entidad. Es mejor vivir una vida humilde y honesta que arriesgarte a perder todo lo que tienes. Historia 2. 3 golpes. La historia comienza con una joven llamada Sofía, que vivía en una antigua casa en el campo con su familia. La casa tenía una reputación de ser embrujada, pero Sofía nunca había experimentado nada extraño, hasta una noche. Sofía estaba sola en casa, ya que sus padres habían salido a cenar con amigos. Mientras estaba en su habitación, comenzó a sentir una extraña sensación de frío y escuchó 3 golpes en la puerta de su habitación. Toc, toc, toc. Al principio pensó que podría ser el viento o algún animal, pero luego escuchó los golpes de nuevo, esta vez más fuertes y claros. Sofía se levantó de la cama y se acercó a la puerta, pero cuando estaba a punto de abrirla, escuchó una voz débil que susurraba su nombre: Sofía. La voz era suave y melancólica, y Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. A pesar del miedo, Sofía se armó de valor y abrió la puerta, pero no había nadie allí.
La casa estaba en silencio y la oscuridad parecía envolverla. De repente escuchó los 3 golpes de nuevo, esta vez más fuertes y seguidos de un ruido de pasos que se alejaban. Sofía comenzó a sentirse cada vez más asustada y decidió buscar ayuda. Llamó a sus padres, pero no respondieron. Luego, intentó llamar a sus amigos, pero su teléfono estaba sin señal. La casa parecía estar aislada del mundo exterior. Mientras Sofía esperaba a que alguien llegara, comenzó a escuchar ruidos extraños en la casa. Puertas que se abrían y cerraban solas, objetos que caían al suelo, y una sensación de presencia que la rodeaba. De repente, los 3 golpes se volvieron a escuchar. Esta vez, más fuertes que nunca. Sofía se dio cuenta de que los golpes provenían de la puerta del ático, que estaba en el piso superior de la casa. A pesar del miedo, Sofía se armó de valor y subió las escaleras para investigar. Al llegar al ático, Sofía encontró una figura encapuchada que estaba de pie frente a la puerta. La figura se volvió hacia ella y Sofía vio su propio rostro reflejado en la oscuridad. La figura susurró su nombre de nuevo, Sofía, y luego desapareció en la oscuridad. Sofía se quedó paralizada de miedo. Y cuando sus padres llegaron a casa, la encontraron desmayada en el suelo del ático. Nunca volvió a hablar de lo que sucedió esa noche, pero algunos dicen que todavía se pueden escuchar los 3 golpes en la casa, y que Sofía nunca volvió a ser la misma después de esa terrible noche. Historia 3. El cuadro de la anciana. Los 94 años de mi abuela habían llegado a su fin. La conocí desde muy niño por la razón de que vivíamos en la misma casa. Su herencia claramente estipulaba que aquella casa quedaba a mi nombre, pero que por respeto debía dejar los cuadros y muebles donde estaban. Siempre que de niño iba al 2º piso a llevarle una sopa a mi abuela cuando estaba enferma, pasaba por el pasillo, mirando al suelo, para no tener que ver el horrible cuadro colgado en la pared. El cuadro de una anciana de mirada penetrante. Nadie nunca me contó algo de ella, pero como exigía la herencia, no debía mover el espantoso cuadro de su lugar. Un día como cualquier otro, me levanté a preparar mi desayuno y casi me llevo un susto con el cuadro. Veía a la nada con una mirada tan tétrica. Parecía que había cambiado el gesto que mostraba normalmente, frunciendo el ceño, como intentando ver algo a lo lejos. Era sumamente espantosa. En medio del susto, solo reaccioné echándole una sábana encima, que quedó colgando de tal forma que cubría el cuadro. Durante todo el día me pasé por el pasillo sin tener que ver ese rostro mirándome. Ya al caer la noche, pude escuchar un ruido muy sigiloso. Al salir al pasillo para ver de dónde había provenido el ruido, pude notar que la sábana se había caído. Mi corazón dio un vuelco. Ahora el rostro de la anciana me estaba sonriendo de una manera macabra. Mostraba sus malgastados dientes y se notaban exageradas arrugas en su rostro. Realmente no sabía por qué mi abuela apreciaba tanto a ese cuadro, y me intrigaba más que ella no lo encontrara. Horrible. Fue un martes por la mañana, cuando casi me da un infarto por algo que llegué a ver. Estaba desayunando mi clásico café y empanadado de pollo, al momento que noté una cabeza asomándose por el extremo de la puerta para verme. Pegué un grito que se debió de haber escuchado en toda la cuadra, a la par que la cabeza se escondió rápidamente. Salí al pasillo a ver qué era lo que había pasado, pero no vi nada aparte de ese horrible cuadro, que de nuevo había cambiado los gestos de su rostro. Estaba seria. Yo sabía perfectamente que esa cabeza que había visto era la de esta mujer. No sé cómo, pero había estirado su cuello para vigilar lo que hacía. La noche siguiente, decidí hacer algo más inteligente. Coloqué una cámara delante del cuadro, con la intención de comprobar si era de donde salió la cabeza, o si en verdad el cuadro hacía movimientos extraños. La dejé grabando 3 días, en los cuales salí fuera de Lima a otro departamento de mi país.
Al tercer día subí directamente al segundo piso para ver las condiciones del cuadro y de la cámara. El cuadro cambió una vez más. Ahora estaba enojada. Tenía una expresión llena de rabia y de furia. Sus ojos brillaban de odio. ¿Por qué? Pasé a revisar lo que había capturado mi cámara en los 3 días que estuve ausente. El primer día no hubo movimiento alguno hasta que cayó la noche. Pude ver claramente cómo la cabeza del cuadro miraba a los lados, quizá revisando si había alguien cerca. Y después vi cómo estiraba su cuello y salía del cuadro. El cuello se estiraba y estiraba mientras la cabeza de la anciana. Recorría todas las habitaciones, curioseando. Cuando finalmente volvió a su postura, cambió su expresión a la de una sonrisa. A la mañana siguiente pude verla repetir el mismo procedimiento, solo que ahora, después de haber vuelto a su posición normal, empezaba a moverse más. Estaba saliendo del cuadro. Al salir completamente, vi que era una mujer extremadamente alta. Era el doble de mi estatura. Tenía que caminar agachada para no chocar con el techo. Pero su altura no se debía al tamaño de su cuerpo en sí, sino a que su cuello estaba estirado exageradamente. La anciana se paseó en toda la casa, buscando algo, gritando el nombre de mi abuela mientras sollozaba. Al regresar al cuadro, su expresión era una llena de odio, la que mantenía actualmente. Fue entonces que me harté. Decidí por botar ese horrible cuadro. Pero justo cuando lo retiré de la pared, la anciana sacó sus brazos a través del cuadro para ahorcarme. Sus dedos se clavaban en mi cuello a la par que me quitaban el aire. Me estaba matando. No podía respirar. Estaba a punto de dejarme vencer cuando me liberé de milagro y arrojé el cuadro. La anciana regresó sus brazos dentro del cuadro y siguió mirándome con odio. Ahora desarreglada, llamé de inmediato a mi padre para contarle lo sucedido. Sabía que no me creería, pensaría que me estaba drogando. No fue así. Hijo, ese cuadro, la anciana de ese cuadro, era tu bisabuela, me dijo mi padre a través del celular que nos comunicaba. ¿Mi bisabuela? Eso no importa ahora. ¿No escuchaste lo que te dije? No sé, es que ella murió de una manera peculiar, me dijo con dificultad mi padre. Ella sufría de una depresión horrible. Un día no pudo más con su soledad y se ahorcó. Esa noticia me impactó. Está bien, que mi bisabuela se ahorcara era algo extraño y en parte triste. Pero ella quiso matarme y me costaba explicarle a mi padre lo que me sucedía. Le iba a colgar y buscar otra solución hasta que me contó una última cosa. Lo raro de ese cuadro, hijo, fue que lo pintó tu abuela el mismo día en que tu bisabuela se ahorcó. Exactamente antes de que lo hiciera, me explicó mi padre. Bueno, fue a petición de tu bisabuela que ella lo pintó, pues según ella, a través de ese cuadro la cuidaría mientras viviera de cualquier persona que le quisiera hacer daño. Hijo, ¿hay algo que? Le corté el teléfono. Fácilmente podría decir que hubo un problema en la línea. Corrí al pasillo con ligereza. El cuadro estaba vacío. El rostro de mi bisabuela no estaba. Sentí en ese momento una respiración helada a mi espalda. Ahí estaba ella. La anciana, extremadamente alta, ángel protector de mi abuela. Me miró unos segundos con esos ojos llenos de odio, llenos de maldad, llenos de venganza. Ese cuadro veía todo. Lo sabía. Estoy seguro de que vio como yo le subía a mi abuela una sopa cargada de veneno, y cómo hacía caso omiso a los gritos de ayuda que emitía en su agonía. Ella sabía quién era el responsable de la muerte de mi abuela, y puede que mi abuela lo sospechaba. Puede que esa sea la razón de por qué me demandó en la herencia que mantuviera el cuadro en la casa. Puede que... La anciana empezó a ahorcarme. Sentí que mi respiración se cortaba, hasta que empecé a escuchar pasos en la casa que se acercaban a las escaleras. Mi bisabuela volvió rápidamente al cuadro, con esa expresión de odio en su decrépito rostro. Era mi hermana que llegaba a casa. Me había salvado la vida. Le pedí que tomara el cuadro y lo guardara en el sótano. Y mientras se lo llevaba,
Pude ver a mi bisabuela haciéndome señas de muerte. Nunca más volví a entrar al sótano, e incluso años después de estos sucesos, podía escuchar por la noche el ruido de la manija del sótano siendo forzada, en vano, como si alguien quisiera salir de ahí. Si te gustó este video, no dudes en compartirlo con tus amigos y familiares. Si te atreves a hacerlo, suscríbete y únete a la comunidad de terror.